esa parashá, Vayeshev, y se asentó Jacob. ¿Mm? De aquí en la expresión sentarse, ¿sí? Vayeshev, sí, y nos sentamos, ¿cierto? Vayeshev, sentarnos. Sentarnos es acomodarnos, es quedarnos en un lugar quietos, es estar ya quietos, ¿ah? Nos sentamos, ya nos quedamos quietos. Y aquí aprendemos que Jacob, desde el momento que se asienta, se viene un caos para él. ¿Mm? Esta misma expresión aparece más adelante en Israel, cuando Israel también se asienta, y entonces también viene todo un montón de caos. Vienen las hijas de Bilán, y entonces Cosby, Shimri, todo el quilombo, todo el lío que hubo tan grande con las hijas de Moab, el gran pecado de Israel, la gran mortandad de Israel. Y uno dice, ¿por qué tanto mal? ¿Por qué en un momento nos fue tan mal? Porque se asentó. Y uno puede decir, pero se asentó, o sea, ¿cuántas veces Israel se movió en el desierto? Muchas veces. 42 veces se movió, 42. ¿Y por qué aquí se asentó? ¿Sí? Ustedes nos enseñan que literalmente cuando se asentó es porque descansaron, dijeron, ya vamos a entrar a la tierra prometida, ya se acabaron las pruebas, ya aquí, de aquí para adelante va a ser de bajadita. Súper, ya se nos acabaron los problemas. Y precisamente ahí se les vino el problema más grande, se despertó el enemigo más poderoso. Por primera vez franquearon el sistema de protección de Israel, porque fue lo que pasó. La forma, ojo, esa parashá, la de Balak y Bilán y la de Pinjas, está conectada con esta parashá. Y van a aprender cómo, ¿sí? Porque es lo mismo. El Satán siempre busca eh, que tú bajes la defensa, ¿sí? Cuando él te da la ilusión de tranquilidad. Ahorita todo está bien, mira, ya pasaron los problemas, ya solucionaste tus líos, ya todo está bien, la vida está bien, sigue adelante. Ojo, porque ahí es donde está la trampa, ahí es donde el enemigo puede venir y atacarte y hacerte mucho daño. Entonces, ojo con eso. ¿Qué pasó? Bathsheba. Se asentó Jacob. Se asentó Jacob, dijo, ya voy a descansar, ya vencía a Labán, a Labán. Sí, a Saab, Felicia el ángel de la muerte. Y soy el dueño de todo, todo. Soy dueño del mundo, soy dueño de todo. ¿Qué me preocupa? ¿Quién contra mí? ¿Quién se va a levantar contra mí? No tengo ningún problema. Y se asentó, descansó, dijo, ya llegó mi pensión, ya es hora de jubilarme. Y vaya error. En este camino, nunca, nunca hay descanso. Siempre tenemos que mantener nuestras manos en alto. Hay grandes historias de muchos rabinos que en un momento dijeron, bueno, ya la logré, ya conquisté, ya hice lo que tenía que hacer. ¿Mm? Ya escribí mi último libro, ya me dedico a descansar. Y se les vino el mundo encima. ¿Mm? ¿Por qué? Porque eso no existe, ¿sí? Es una ilusión, ¿sí? El único que lo tenía muy claro era Abraham. Abraham sí sabía, hasta el último día, dijo, soy un forastero y un viajante, un turista en este mundo, de paseo, ¿sí? El mundo es un paseo, pero no puedo descansar. Tengo que estar en movimiento, tengo que estar en continua guerra, porque el enemigo siempre quiere venir a destruirte. Él lo tenía claro, él sabía que él iba a descansar el día que estuviera en el Arabá, que estuviera con Akadosh Baruj Hu, ese día descansamos. Y eso lo tenía claro Abraham. Jacob sí, no. Entonces, Jacob se asentó y ¡pum! Se le vino el mundo encima. Mm, Y aquí aparece un personaje que es un personaje preferido de todos. Yo iba a decir mi preferido, pero no es el preferido de todos. Joseph es el preferido de todos. Joseph es Joseph el Sadek. Ya hemos mirado la conexión que hay entre Joseph y Lea y Rachel, su madre, y cómo vino a este mundo de forma sobrenatural. Cómo fue un hijo desde que llegó, trajo mucha alegría a su casa, porque era el hijo tan esperado, tan amado de Rachel. Y aquí quiero hacer una anotación muy importante, y es que recuerden que Joseph estaba determinado a ser el primogénito, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que Joseph estaba determinado a ser el primogénito? Porque eh, quien había pedido el matrimonio era Jacob a Rachel.
¿sí? Era con la que se iba a casar. Y ya hemos entendido lo que pasó ahí cuando se cruzó la energía con Lea. Pero el plan de Jacob era que su primera esposa fuera Rachel, su primer hijo fuera con Rachel, ¿cierto? Punto. Ese era el plan de Jacob inicialmente. Entonces, Joseph tiene energía de primogénito y de deseo de primero, por lo cual él es un Mashiach. Él fue el Mashiach en su generación. Y no nació de primeras, nació de onceava. O sea, casi que, ¿sí? Pero nació. Y trajo bendición a Israel, trajo bendición al mundo. Y trajo bendición a su mamá, a su papá. La alegría que sintieron Jacob y Rachel, imagínense cuánto luchó Rachel para quedar embarazada, cuántos años esperó. El embarazo de Joseph fue un embarazo lleno de alegría, pero lleno de alegría y con un gozo inefable, ¿m? Con una alegría increíble. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque ¿qué vamos a aprender de Joseph? Vamos a aprender que Joseph, bueno, nace. ¿Recuerdan en esta escena que lo hemos hablado, en la escena de la pelea con Esab, la guerra con Esab? Perdón. Con la guerra con Esab, llega y es Joseph el que detiene el ejército entre Joseph y Rachel. Los dos tenían el poder de darle la medalla, de tener el mal de ojo, el ángel Adiyah, y tenían el poder de detener el mal. Entonces, ellos dos solos, cuando miraron el ejército, a los 400 demonios que venían con, con Esab, los paralizaron, quedaron todos petrificados. Ya, ellos dos solos pudieron con el ejército, para que miremos quién era Joseph. Y entonces aprendemos que Joseph se cría en la casa de su padre, muy pegado a Jacob. Lo toma y lo hace como su hijo preferido. Cosa que obvio, ya ahí comienza a haber problemas con los otros hermanos. Sabemos que la historia que va a transcurrir en esta parashat nos habla de que Jacob mandó a Joseph a buscar a sus hermanos, a mirar qué estaban haciendo y a dar un informe de lo que estaban haciendo los hermanos y él se encuentra con que los hermanos estaban haciendo cosas buenas, estaban acostando con mujeres impuras, bueno, estaban haciendo varias cosas no puras, y entonces ellos, para que Joseph no vaya a contar lo que vio que ellos estaban haciendo, entonces lo quieren matar. ¿Sí? Además que le tienen una envidia terrible. Y eso pasa cuando tenía 17 años. ¿Mm? Entonces, de ahí a que aprendemos que ese momento de 17 años fue el momento en que Joseph ya era un sadik, ya era un alma muy elevada. ¿Y por qué? Porque él durante 14 años estudió cábala profunda con Jacob. Recuerden que Jacob estuvo estudiando 14 años en la yeshiva de Shen Yever, ¿cierto? Y por 14 años estudió los grandes secretos de la cábala. Ojo, porque vamos a aprender más adelante en el sueño de Faraón, que el Faraón tiene un sueño de las vacas gordas y las flacas flacas, que son los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez. Pero ojo, esos 7 años son 7 años de crecimiento espiritual en cuanto a la sabiduría de la luz y 7 años de conocimiento de la clipa, de cómo opera el mal. Si se dan cuenta, todo es un código. Por eso Jacob estuvo 14 años estudiando con Shetty Eber. Y ahora su hijo, desde los 3 años, desde que llegó y, y venció al ejército de Saab, y desde ese momento fue tomado por su padre, y entonces su padre le, le instruyó en los caminos de Sheni Eber, en la cábala profunda, en los conocimientos de los secretos de la Torá, durante 14 años, igual que lo hizo él, igual que lo hizo su padre ya, Yitzhak, y lo que hizo su abuelo ya, Abraham. ¿Cierto? Fueron instruidos en el conocimiento de los grandes secretos de la cábala del Zohar durante 14 años. Entonces, él aprendió estos grandes secretos durante 14 años. Por eso, cuando tenía 17 y no antes, sino después, fue que Jacob le dice, bueno, ya es tiempo de ir a aplicar lo que aprendiste. Ve, busca a tus hermanos y ayuda a tus hermanos. ¿Sí ven? Todo tiene una razón, no es que no fue que ese día, salió a buscar y fue un día aleatorio. No, ese día se graduó, le entregaron el diploma de la yeshiva de Jacob, de lo que ha aprendido de Shiniebel y le ha transferido a su hijo Joseph, y ya ha terminado el conocimiento, ahora tenía que ir a aplicar. Esto es clave para entender esta pareja.
Y entonces cuando llega este momento, Joseph va y obedece a su padre y va camino y va a buscar y no los encuentra donde deberían estar, ¿no? Y se encuentra a un fulano, dice, ¿no? A un hombre. Ahí le dicen, hey, oye, aquí habían mis hermanos. Ellos están allá en otro lado haciendo algo indebido. Entonces le dice dónde está. Hay los jajamín, hay una discusión que si era un ángel del bien, un ángel del mal, porque unos dicen era un ángel del bien porque guió a Joseph. Otros dicen no, era un ángel de mal porque los guió para que vieran el pecado, para que se abriera el mal y ellos pudieran ver lo mal que estaba Joseph. Joseph estaba muy mal. Joseph había cometido un error tremendo, había cometido un pecado tremendo. Entonces Joseph tenía que, perdón que tuve una laja ahí, tenía que visualizar. Él hasta ese momento estaba convencido que sus hermanos eran angelitos y que eran almas súper buenas, y cómo se mostraban delante de su papá, ¿no? Como eran, oh, papá, oh, vamos a hacer tefilá, oh, vamos a hacer sacrificios a Hashem, entonces vamos a, sentar, a estar ausentes por un par de meses, porque vamos a hacer sacrificios a Hashem, y oración y grandes meditaciones. Oh, vean, hijos, ¿y qué? Iban, se iban de rumbas, iban a hacer un montón de cosas necias y a dedicarse al ocio y a dedicarse a cosas mundanas y cosas muy negativas. Y cuando llega Joseph, los ve así, pues, los ve, claro, le voy a decir a papá todo lo que está pasando con ustedes. Hay una pequeña crítica de muchos jajamín, porque él no debía haber, aun cuando el papá, porque ojo, fue la instrucción, ve y mira qué están haciendo y vienes y me das informe. Los sabios dicen, él iba a dar informe negativo, iba a decir, mire, lo que él había visto, la verdad, lo cual no lo hace un hombre injusto, pero sí hay un problema porque es Shon ¿sí? Tiene una discusión, ¿por qué a José le vienen unas situaciones tan difíciles después de este evento? Los sabios nos dicen por qué iba a ser Shon, porque él iba, solo la intención de ir a contar a su papá el mal de sus hermanos, ya es Shon. Y ahí la discusión de decir, bueno, si veo haciendo a alguien malo, y hace algo malo, y lo veo y lo digo, pues no es Shon porque es verdad. Los otros dicen no. Shon no tiene nada que ver con que sea verdad o sea mentira. La mayoría de la gente piensa que Shon es hablar mal de otros mentira. No. Shon es hablar mal de otros, sea verdad o sea mentira. Esto es importante entenderlo, porque mucha gente está allá afuera haciendo shunjara, creyendo que está sirviendo al Creador y está diciendo la verdad, o lo que ellos piensan que es la verdad, porque la mayoría de veces ni son testigos de lo que están diciendo, pero ellos piensan que están haciendo justicia y están replicando algo negativo sobre otra persona que ellos no saben, que no vieron, pero que les dijeron, ¿sí? Pero están tan convencidos de que es verdad que no sienten culpa, que dicen, no, yo estoy haciendo justicia. Y eso es gravísimo. Y los sabios nos dicen, el sola intención de que Joseph hubiera querido ir a hablar con su papá y decirle, miren, mis hermanos están haciendo esto malo, que fue por eso como que, ay, ya nos pillaron, ¿no? Entonces, no, tenemos que hacer algo con este porque nos va a hacer quedar mal delante de nuestro padre. Y la verdad es que no. Él debió de haber ayudado a sus hermanos para evitar que siguieran ese mal camino y no ir a hacer shonjar a su padre. Y en eso muchos jajamín coinciden. ¿Mm? Que eso fue la puerta que abrió las calamidades de Joseph. Porque si bien Joseph tenía un camino que tenía que recorrer y era un camino de juicio de rigor, los sabios también nos dicen que siempre hay un camino en misericordia. Siempre, siempre. Que el hombre decide si abre el camino por el lado de la misericordia, en cumplimiento de las misbot, o si lo hace a través del juicio. Como él, su intención fue ejecutar juicio, ir a exponer a sus hermanos con su padre, pues abrió la puerta para que el Satán lo pudiera tocar. Si él no hubiera abierto esa puerta de juicio, el Satán no lo podía tocar. O sea, si él en vez de hacer juicio con sus hermanos, hace misericordia, a él no le podía caer el juicio. Medida por medida, medida por medida. Si él no hace juicio, tampoco puede recibir juicio. Así funciona la ley de Calvino. Entonces, recuerden esto siempre, porque siempre que viene una situación de juicio fuerte a la vida de cualquier persona, es siempre el resultado
de una ejecución de juicio que ella tuvo para con otra persona. Siempre es así. Bueno, ya lo hemos explicado. Entonces aquí avanza eh, Joseph, y bueno, sus hermanos, ¿porque lo eran tanto? Porque él había tenido sueños. ¿Recuerdan los sueños? Eso lo hemos explicado otros años con profundidad. Los dos sueños que tuvo Joseph, uno el que era, eh, que estaba por encima del sol, la luna y las estrellas. Y cuando venga y le cuenta a los hermanos se enojan en gran manera porque interpretaban los sueños. Eran sabios, o sea, no eran hombres torpes, eran sabios. Ellos sabían lo que ese sueño significaba. Lo mismo cuando viene Jacob y escucha el sueño y dice, hijo, ¿cómo se lo fuiste a contar a tus hermanos? O sea, ahí es donde aprendemos que los sueños no son para contarlos. Yo conozco a alguien que quiero mucho, pero sueña mucho. ¿Sí? Y le cuenta a todo el mundo los sueños. O sea, llega a la oficina, llega a la casa, llega a los vecinos, a todo el mundo le cuenta los sueños. Ya le he dicho, no cuentes los sueños. Dice, ay, se me olvida. Pero cuenta los sueños de todo el mundo y es gravísimo contar los sueños, porque cada uno lo interpreta a su haber. Y el problema es que cada interpretación le da condición al sueño, porque los sueños están en una dimensión muy por encima. Soñar en hebreo se dice jalom, dormir, jalom, un sueño. Jalón. Y esto tiene que ver con restaurar, con sanar, con una visión para poder tener, para saber en qué camino ir. Pero como es un pequeño vistazo del futuro, si se ve de forma negativa, se puede generar caos. Y mucha gente desata malos pensamientos. Y mucha gente interpreta los sueños horribles, o sea, dice unas cosas que digo, wow, ¿cómo dicen esas cosas? O sea, ¿cómo condiciona el alma de esa persona de esa forma? Bueno, es gravísimo. Después de eso ya lo hemos profundizado. Y el sueño de las espigas saludables y las espigas enfermas y malévolas, ¿sí? Que ambos sueños tienen que ver con Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Eso lo vamos a explicar. Entonces, pero estos sueños, ambos mostraban que Joseph iba a ser el líder de toda la casa, ¿sí? Y entendamos, era el onceavo, era el hijo chiquito, ¿sí? Era el nené, el Cuba. Después estaba Benjamín, pero Benjamín era un bebé. Pues a los bebés no hay tanta envidia, pero él sí ya generaba mucha envidia, mucha envidia. Entonces, aquí había un problema muy fuerte con Joseph, que Joseph generaba mucha envidia. Ahora bien, hay otro tema que es muy profundo en esta parasha y es la Ketón en Pasit, la túnica de colores. Dice que su papá le hizo una túnica, eso lo hemos explicado muchas veces. Esa túnica era la túnica de Adán, la que tuvo Nimrod, la que tuvo Noé, la que tuvo Abraham, Isaac, la que tuvo Esab, la que tuvo Jacob, la que tuvo a Esab, y esa es la túnica de Adán. Que esa túnica fue la que acabó de le entregó a Adán en el jardín del Edén, cuando le hizo una túnica de pieles después del pecado y después de que el hombre se hiciera una vestidura con las higueras del árbol con el que había pecado, con el Ejjaín, el Ejjarrajato, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol era en un nivel, dependiendo de donde lo estemos mirando, en este nivel era el nivel de edad, era el árbol del conocimiento del bien y del mal, era la higuera. Eh, y esa vestidura, ¿por qué dice la Torá si es esa vestidura? Porque dice que le hizo. Si le hizo es porque no estaba, ¿no? Si no diría, le regaló. No, dice le hizo. Y aquí aprendemos que Jacob tenía la energía de manipular el universo. O sea, él tenía la capacidad de cambiar la estructura misma del ADN, de las moléculas de la creación. Esa túnica es el cuerpo, es nuestro cuerpo físico. Y sabemos que Jacob lo alteró, porque después de Jacob fue que comenzó el proceso de envejecimiento y de enfermedad. Antes de Jacob, el hombre no se enfermaba ni envejecía. Moría en un momento después de un estornudo, ya lo hemos explicado,
Cualquier día estornudaba y se moría, pero no envejecía. No había ninguna señal de que estaba cerca a morir. Y él crea el sistema de envejecimiento de Saquén para que el hombre envejezca, para que sepa que su día está cerca. Es una ayuda y también genera el sistema de enfermedad para que el cuerpo muestre la parte del alma que está enferma, porque esto antes no pasaba. Ya hemos explicado que estos dos sellos se van a bloquear, se van a cambiar en esta generación y el hombre ya no va a envejecer y el hombre ya no se va a enfermar después de unos cambios que vienen muy, muy cerca en la humanidad y eso va a permitir que el hombre esté como en los días de Noaj, donde no había envejecimiento, donde no había enfermedad, donde el hombre moría de repente un día de un estornudo. Eh, y va a vivir muchos años más, muchos años más. Esa generación se va a extender tanto, ¿sí? Es curioso, ¿no? Porque la Torá nos habla de la última generación, la que más va a sufrir, pero la que más va a disfrutar, pero al final no dice, pero ¿es buena o es mala? Lo que pasa es que es una generación que va a vivir mucho, o sea, se va a extender mucho la vida, ¿m? Igual que en las épocas de Noah. Entonces van a pasar muchas cosas en una sola generación, pero porque es una generación que va a ser de muy larga vida. Bueno, entonces viene y lo que hace Jacob es cambiar la estructura. Estas vestiduras, si bien están diseñadas, el diseño original de esas vestiduras eran para que fueran el rey del mundo. O sea, el que tenía esas vestiduras, todas las criaturas, todas se sujetaban a él. Por eso todos los que tuvieron ese ropaje gobernaban sobre el mundo entero. Y hablando sobre el mundo entero, no estamos hablando del planeta, estamos hablando de la creación entera, de todos los solamos, de todos los mundos y de todos los seres. Eran las vestiduras que Adán recibió de Hashem y Bagad en el jardín del Edén. Esto era de otro nivel. Ahora bien, lo que hace Jacob es ponerle rayas y colores. Y aquí los sabios nos dicen, hay varias posiciones. Una que puso 613 rayas, que son los 613 límites. Esto está conectado con el tema de los límites, con la contracción, la restricción del hombre al hacer una acción positiva o al detenerse en hacer una acción negativa, que son los 365 mandamientos positivos y los negativos, 365 mandamientos lo hace negativos y los 248 mandamientos hace positivos, de acción, ¿sí? Estos mandamientos son acciones que dan al hombre protección. Y lo que hizo Jacob fue darnos acceso a todos, a la que todo el pasillo, a la túnica de colores. De manera que él ya convirtió esta túnica de colores de algo físico, material, que sigue siendo físico y material hasta nuestros días, pero que ya cualquiera la puede tener. Quiero que todos entendamos lo que hay detrás de la tecnología de la Torá, y es que todos esos sabios lo que hicieron fue revelarnos sus tesoros, sus poderes, para que todos los pudiéramos adquirir de forma directa con Akadosh Baruj Hu. Se los pongo así. ¿Recuerdan la piedra de Oreb, la que les daba de comer a tomar, de beber agua a Israel durante sus 40 años en el desierto? Que era mérito de Miriam. Nos dicen los sabios, nos dicen que está en el lago de Galilea. Está en el lago de la Galilea. Por eso en el Galilea muchas congregaciones van a hacer mikveh, van a hacer bautismo, ¿no? Los cristianos van a hacer bautismo, bautismeo, los judíos van a hacer mikveh. Vamos a hacer inmersión en agua. Pero ¿por qué allá? ¿Por qué es tan importante ese lugar? ¿Por qué no otro? ¿Por qué ese lugar es tan poderoso? Porque se dice que en ese lugar, cuando llegaron a Israel, esa piedra la sumergieron en ese mar, en ese lago. Y ese lago entonces está brotando permanentemente. Las aguas de Midian, que son aguas que no cesan de brotar vida, están ahí permanentemente. Entonces, de por sí, siempre anoto el comentario de la Día K2 que llevó allá a su Talmidín, a Jaime Tal, que no era tan pilo, que no era tan sabio, y lo llevó para que se le aumentara su edad, su inteligencia, porque era un poco lento, torpe para el conocimiento. Y se dice que el que se bautiza ya se le activa mucho, mucho la sabiduría del conocimiento. ¿Vale? Entonces, allá están esas aguas. Pero
Los sabios nos dicen, pero cuando tú haces minjá de Shabbat, o sea, haces Arbi, Shaharit, Musar y minjá de Shabbat, cuando terminas minjá, de minjá, Arbi, esas horas que hay desde la oración de la tarde a la oración de la noche en Shabbat, todas las aguas que bebas contienen la energía de la piedra de Oreb, de la piedra de Miriam, de las aguas de Miriam. Baruch Hashem, o sea, no tienes que ir hasta allá, no tienes que ir a sumergirse al bajo, tienes que hacer la tefilá, conectarte con Shabbat, con Kavaná, con intención. Pero cuando llega Shabbat, termina Menjá, por lo cual muchas almas, muchos grandes jajamín, muchos rabanot, muchos rabinos se sumergen en Mizbe después de las oraciones de Minjá. No es casualidad. O entre Musar, ya entre Musar y Minjá ya se puede, pero especialmente Minjá. Tomarse un café, tomarse un vaso de agua después de terminar Minjá, te conecta con las aguas. Esas aguas, no importa que hayas comprado ese vaso de agua de la tienda local o que lo hayas sacado de la llave, esas aguas que estás tomando allí no son aguas normales, son las aguas de Miriam. Baruch Hashem. Eso fue el regalo de Miriam, un regalo para que todos accediéramos. Toda la tefilá, todo está estructurado para cuando llegue esa conexión, tú accedas a ese milagro. Ahora bien, la Ketone Pasit es exactamente lo mismo. La túnica de colores. Otro comentario dice que no, que la túnica de colores tiene las rayas, son las letras del Shira Shirin y de la Birkat Kohanim. Y que todo aquel que hace Shira Shirin y Birkat Kohanim te está poniendo la túnica de colores. El cantar de los cantares. Shira Shirin, porque algunos se quedaron ahí pensando, ¿qué es eso? Cantar de los cantares, uno de los libros del rey Salomón, ¿sí? Que tiene unas conexiones angelicales de protección sobrenatural. Es uno de los libros más poderosos, ya lo hemos hablado, ya hemos explicado un poco de Shira Shirin aquí en diferentes parashot, pero es muy poderoso. Cantar de los cantares, Shira Shirin. El secreto de los secretos, el cantar de los cantares del rey Salomón. No lo puedes leer en español, lo puedes leer en hebreo, lo puedes cantar, es muy poderoso. Los sabios nos dicen que todo aquel que hace Shira Shirin y Birkat Kohanim se está poniendo la túnica de colores. Que todo aquel que guarda las mitzvot de Hashem se está poniendo la túnica de colores. Por eso, todo aquel, y se dice que todo el que guarda Shabbat está guardando los 613 mitzvot. Pensando que nadie puede guardar los 603 mitzvot. ¿Por qué? Porque hay mitzvot que son para los Kohanim, otros que son para los Levim, otros que son para las mujeres, y otros que son para los hombres. Isha Eish. No puedes guardar tú los mitzvot de mujer. Tú no puedes guardar, si no eres Cohen, no puedes guardar los mitzvot de Cohen. Si no eres Leví, no puedes guardar los mitzvot de Leví. Entonces, cada uno tiene una mitzvot. Entonces, pero cuando nos unimos todos en una Kahal, en una congregación, a hacer Shabbat, estamos guardando las 603,000. Ese es el secreto. Y entonces nos estamos poniendo la que toma el posible. Estamos vistiéndonos con la túnica de Joseph. Y esa túnica, ¿qué hace? Gobierna el mundo. Que tiene esa túnica, gobierna el mundo. Y lo vamos a ver tanto así, que quiero que miren algo que sucede. Los hermanos cogen y lo toman y dicen, lo vamos a matar. Hay que matarlo, ¿no? Tenían mucha ira, mucha envidia. Entonces lo meten a un foso donde había serpientes y escorpiones muy venenosas. Y dice que habían alimañas, o sea, como monstruos, como cosas como cosas del mal ahí. O sea, era un pozo de muerte. O sea, nadie salía vivo. Y cogieron y ¡pum! Lo lanzan. ¿Y qué pasa? Dice que todo el mal se contrajo, que todas las bestias, que todas las escorpiones, las serpientes venenosas, todos estos seres monstruosos que habían en ese lugar, se retrajeron y se alejaron de Joseph y no se le acercaban. Y cuando los hermanos vieron eso, dijeron, claro, tiene la túnica. Y obvio, fue por eso que no lo tocaron, porque tenía la túnica de colores. Hay que entender que Joseph era un sadir, había estudiado los 14 años del conocimiento de la Yeshiva de Sheniever. Tenía la Ketone Pasim.
Era un hombre superpoderoso. No estamos hablando con un niño ahí que podían manipular. Era un ser de poder. Cuando lo ven ahí que dicen, no lo podemos tomar. Entonces, ¿qué hacen? Lo debilitan. ¿Cómo lo debilitan? Lo sacan, le quitan la túnica y lo venden a comerciantes. Ismailí, lo venden a comerciantes que lo vendieron a sí mismo a Egipto. ¿Por qué lo pudieron tocar? Porque le quitaron sus vestiduras. En el momento que le quitan las vestiduras, en ese momento él es franqueable, él es susceptible, él es débil, porque lo que él era por su investidura. Y al perder su investidura, perdió su poder. Siempre me llama la atención cuando hablamos de la muerte de Aarón, lo curioso de la muerte de Aarón. ¿Cómo muere Aarón? Acá Jesús le dice, ve, sube a este monte, quítate la ropa. Se quitó la ropa y se murió. ¿Por qué se murió? ¿Porque quitarse la ropa? Oh, cometió un pecado de desnudez. No, igual estaba solo, nadie lo estaba mirando, no había pecado. ¿Por qué? Porque él había hecho cosas que habían podido generar juicio en su vida, pero tenía la investidura. Y esa investidura lo hacía intocable. La vestidura del Cohen, ¿sí? Intocable. Ese es el poder de la investidura. Y cuando tú entiendes que cuando estás conectado con Hashem, tienes la investidura. Estás revestido del poder divino. Estás conectado con la luz de Hashem y Bhagat. Hashem está contigo y tú estás con la luz de Hashem. Hoy quiero dejarlos con cómo está tu vestidura. Vamos a profundizar esto, o sea, ponen mucho mejor. Pero tienes que entender que tu fuerza no está en tu dinero, no está en tu conocimiento, no está en tu entorno, de donde seas, quién eres, qué has hecho de tu vida. Tu poder está en tu investidura. ¿Qué vestidura espiritual tienes? ¿Qué protección metafísica tienes? Y el mal quiere quitarte. Si ustedes se dan cuenta, cuando les dije que iba a conectar esta parasha con parasha Balak, ¿qué pasó? Balak y Bilán querían maldecir a Israel. Hicieron sacrificios, hicieron hechizos, hechicería, magia negra, todo tipo de maldad. Conectaron con todos los tipos de magia negra y de hechicería que había. Porque mientras que Moshe estaba subiendo al monte a Sinaí, al Ar Sinai, a conectar con los conocimientos de Hashem, en esos mismos 40 días, Bilán estaba ascendiendo a los montes de oscuridad, al Ar Hoshen, al monte oscuro que existe aquí en la tierra. Estos días salió una noticia por ahí de él. Eh, y conectó con oscuridad, ¿cierto? Y conectó y recibió de los ángeles Usael el conocimiento del mal y de los hechizos, los nombres de la clipa, de los nombres profanos para atacar a Israel y a los hijos de Akadosh Barjú. Por eso iba tan confiado. Pero cuando ve y hace todo ese ataque y todo, y juntan la hechicería y la magia negra de Bilán y Balak, no hicieron nada, no movieron un dedo a Israel. Entonces, ¿qué dijeron? Israel es infranqueable, es intocable, no lo podemos tocar. ¿Qué hicieron? Le quitaron la vestidura. Y el plan que fraguaron con las mujeres midianitas las, y con Cosby y todo el plan de Balaj fue quitarle la vestidura, quitarle el talit. Y en ese momento la vestidura ya era una vestidura completa, que era por em, las Anacabó, las nubes de gloria.
le quitaron la investidura a Israel, la santidad. Le quitaron sus misbot, le quitaron sus límites, hicieron que transgredieran la Torá y entonces pudieron hacer pedazos de ellos. El mal quiere que tú no guardes Shabbat, el mal quiere que tú no te conectes con Hashem, el mal quiere darte argumentos para que tú te alejes, mostrándote un mejor camino. Pero si vas en esa dirección, te van a quitar tu vestidura. Y entonces ahí sí te van a poder hacer mucho, mucho, mucho daño. Y ojo, otro gran mensaje que tenemos en esta parasha, que es aplastador, es que el mal nunca nos puede hacer daño. El enemigo externo no nos puede tocar. El que sí nos puede hacer daño es el enemigo externo, el hermano. ¿Por qué Bilán y Balán no pudieron tocar? Porque eran intocables. Pero ¿quién sí pudo romper y quitarle la vestidura a Israel? Shimri, el príncipe de la tribu de Shimeón, el hermano, o sea, de la casa de Israel, de la familia de Abraham, de Moshe Rabbeinu. Esto es importante en esta parasha, porque nadie que esté en tu entorno, si se voltea contra ti, te va a poder hacer daño. Pero si no está en tu entorno, se voltea contra ti, no te puede hacer daño. ¿Y quién hace tu entorno? ¿Quién hace su Ormakir? Tú la haces. Eres tú quien hace tu Ormakir. Eres tú quien determina quién está en tu círculo de confianza y quién no. Y ese es el que te puede herir. Qué fuerte esto. Protejamos nuestra ketonet pasil. Hoy todos vamos a visualizar que tenemos una ketonet pasil y que estamos protegidos. No nos vamos a dejar quitar nuestra protección. Baruch Hashem,